Sí, amigos de Dumas Informa, vamos a establecer la entrevista con el ingeniero Carlos Carcache. Él es gerente de la empresa de generación eléctrica EGESA. Hay un tema interesante, ¿no? Sobre el tema de los proyectos de energía verde. Si bien es cierto, ya esto es una tendencia a nivel mundial. Pero ¿cuáles son las consideraciones, cuáles son las actividades que está desarrollando EGESA para poner en funcionamiento esta nueva tecnología? Ingeniero Carcache, bienvenido a Dumas Informa y para que nos comente, adelante. Muy buenas tardes y gracias sobre todo pues por esta invitación. En principio pues yo quiero manifestarle a todos los que te van a ver, Castillero, que EGESA es la empresa de generación eléctrica, es una sociedad anónima, es una empresa propiedad del Estado panameño, pero es una sociedad anónima. EGESA prácticamente es la llanta de respuesta de repuesto que tiene el Estado panameño en el caso de la generación de energía eléctrica, y nosotros somos parte del gabinete energético del país, que está liderizado directamente por el presidente Nito Cortizo, y que el secretario de Energía pues es prácticamente el coordinador de este gabinete energético. Pero nosotros, EGESA, también es propietaria de la primera planta de energía solar que se construyó en Panamá, que es la planta solar Sarigua, que es energía verde, es una planta pequeña de 2.4 megavatios. Y bueno, entramos en la materia. La energía verde tiene que ver con el proceso o la política energética que adelanta el Estado panameño de transición energética. ¿Qué significa transición energética? Transición energética no es más que la implementación de todas las tecnologías actuales, modernas, todo lo que es software, todo lo que es cómputo, para que se implementan para la generación de energías limpias, llámesele eólica, llámesele solar y llámesele hidráulica, y que utilice también, si utiliza combustibles fósiles, que sean de los más limpios, como lo es, por ejemplo, el gas natural. En eso consiste casualmente ese proceso de transición energética que adelanta el Estado panameño como política energética, sobre todo en este momento post-pandemia, que vamos a entrar ya en ese estado de la post-pandemia, estamos saliendo ya prácticamente de eso, para tener la plataforma, o sea, la energía necesaria para la reactivación de la economía del país. Gracias, Carlos. Estos proyectos, ¿dónde más o menos, fuera de Sarigua, ¿no? ¿Dónde ustedes piensan desarrollar estos proyectos? Fíjate, Panamá, por ejemplo, en el caso de lo que es energía solar, hay un mapa solar de Panamá que te indica cuáles son las áreas, o sea, medido, ¿no? Cuáles son las áreas que cuentan con mucha más potencialidad para el desarrollo de energía solar, por ejemplo. Todo lo que es la costa chiricana, todo lo que es el área de provincias centrales. Fíjate, Castillero, que Panamá es un país que, por ejemplo, la provincia de Chiriquí y la provincia de Bocas del Toro aporta mucha agua. El área central del país, lo que es el área de Coclé, todo esto que tú ves, Llano Marín, todo lo que tú ves hacia arriba, Tambo, todo eso aporta mucho viento. ¿Por qué? Porque en esta área de la República es donde la cordillera central es mucho más baja. Entonces hay menos barrera a los vientos, sobre todo cuando vienen en verano los vientos alisios. Así que hay un mapa eólico también que te dice que esa es la mejor área del país para casualmente instalar para desarrollar el potencial eólico de vientos que se da. Y la parte central, pues también del país, aporta mucho sol. Por eso la planta solar nuestra Sarigua está en el parque Sarigua, allá en Parita, que es un área que aporta muchísimo sol. Otros lugares también aportan sol, pero también aporta mucha lluvia y mucha nubosidad, como lo es el área, por ejemplo, de Atlántica, tú sabes, por lo menos Boca del Toro, que son áreas donde llueve mucho, Veragua llueve mucho también, pero también son buenas en hidrología. O sea que el país tiene componentes naturales que cada región aporta. Entonces, en estas regiones es que se desarrollarían estos proyectos. Oiga, esto suena interesante, ¿no? Porque al final de la historia, yo considero que el beneficiado tiene que ser el usuario. ¿Esto qué repercusiones va a tener para los usuarios de esta energía?
Bueno, fíjate, lo importante, esto es un universo. La importancia de todo esto, y yo siempre lo he dicho, es casualmente que la energía sea una fuente para el desarrollo económico del país. Ahora se habla de la reactivación porque prácticamente esta pandemia, como digo yo, pues ha sido un tsunami que ha arrodillado al planeta entero. Entonces, en esta etapa pospandémica, que vamos a entrar ya en esto en la pospandemia, producto de que estamos saliendo ya, más que todo por el programa de vacunación agresivo que desarrollamos acá en Panamá, vamos a salir de esto y que la energía sea una fuente de reactivación de la economía. Muchos usuarios siempre se preguntan, Castillero, bueno, pero esto ¿qué va a representar en mi bolsillo? Yo siempre he dicho y hago una analogía, porque el problema es que la energía eléctrica no es un producto cualquiera, no es un guineo, no es una naranja, es un producto ¿cómo te digo? No es complejo, pero sus componentes son diferentes y los costos de la energía requiere a veces para desarrollar estos proyectos de un capital intensivo, o sea, de capital para poder que los proyectos arranquen. Entonces, por supuesto que todas estas inversiones tienen que tener su retorno, pero lo importante, y ahí es donde está, donde tú tienes que sopesar el papel que juega el costo de la energía, porque lo importante, y como digo yo y hago la analogía, no es que una libra de arroz te cueste en un momento dado un centavo o te cueste $1, porque si tú no tienes el centavo es caro. Y si no tienes el dólar también es caro, pero lo importante es que si se reactiva la economía, si hay empleo, si hay circulante, si hay trabajo, hombre, tendremos para pagar nuestra energía, que es lo importante. Entonces, lo que tiene lo fundamental en este momento es que haya suficiente energía para que la economía del país se reactive. Así casualmente hace un par de días se le iba a prender el rancho al gobierno con el tema del combustible, que tuvo que salir el gobierno a anunciar una especie de subsidio para los transportistas, los camioneros sobre todo. Imagínense con el tema de la energía eléctrica, con el aumento del combustible, esto, wow, me imagino que si ya se pone en práctica este tipo de proyectos que usted nos está hablando, la situación es sumamente diferente, ingeniero Carcache. Así es, y fíjate que este tema es un tema muy interesante, el que acaba de señalarlo de esto del combustible, porque lastimosamente que el combustible también es energía y un factor muy importante, sobre todo dentro de la economía del país. Y lastimosamente, pues nosotros no somos productores de petróleo, entonces son unos precios que no dependen de nosotros de Panamá, sino que son unos precios que están preestablecidos. Entonces, es bastante con que nosotros por lo menos contemos con ese. Pero fíjate una de las cosas, que no se trata casualmente de un subsidio, Castillero, sino que se trata de un alivio económico que va a tener una fecha tope que es hasta diciembre. ¿Y por qué un alivio económico? Porque fíjate, en el caso del transporte en Panamá, lo que es el Metrobús, lo que es el propio metro, está subsidiado. Ese sí está subsidiado y las personas que utilizan el metro, además, yo he escuchado cuando se le preguntan, ve, yo reconozco que con esto que yo pago no se paga el metro. Entonces está subsidiado, pero ¿qué culpa tiene entonces verdaderamente, Castillero, el Exacto. usuario que viene de Puerto Armuella, David, el usuario que va de Soná, Santiago, el usuario que va de Tambo a Penonomé? Él pues no tiene ese subsidio. Entonces yo creo que un alivio como el que se está dando, yo creo que es atinado y es justo en este momento, porque casualmente es una manera de reactivar la economía. O sea, eso es decir, estos $3 millones que se están dando, más allá de ese alivio, yo pienso que es casualmente una inversión que te permite a ti coger ese respiro hasta que la economía vuelva a sincronizarse con todo lo que está sucediendo. Así que yo pienso que esto es importante. Y lo otro que ha señalado, que es muy importante, fíjate, hace 10 años atrás, cuando se construyó la planta de Sarigua, que nada más eran 2.4 megavatios. Fíjate, ya hoy vamos por 360 megavatios instalados de energía solar. Y hay otros 600 licencias que ya están en trámite. Ese es para que tú veas cómo va
esta energía verde. ¿Y qué desplaza esa energía? Desplaza petróleo, casualmente. Exactamente. Ya se está hablando casualmente estamos hablando dentro del el plan de la política de transición energética, se está hablando de energía termosolar. O sea que todas aquellas industrias, todo aquel comercio que utiliza agua caliente, lo haga a través de energía térmica solar. Entonces eso te va a traer a ti un ahorro que ¿qué desplaza? Petróleo. Entonces sí es importante, Es es energía limpia. extraordinariamente importante Y es y menos energía limpia. contaminante. Así mismo es. Oiga, gracias, ingeniero Carcache. Oiga, muy interesante estos temas. Vamos a decir, lo tenemos en otra ocasión para ampliarlo, ¿no? Porque son temas que de verdad benefician al ambiente y a la gente. Con muchísimo gusto, Castillero. Buenas tardes. Bueno, entonces el ingeniero Carlos Carcache, gerente general de la empresa de generación eléctrica EGESA, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, ingeniero.